Primero de Corintios. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. El sincretismo religioso durante la conquista. A finales del siglo XV, en el territorio que ahora conocemos como México, estaba a punto de ocurrir uno de los mayores acontecimientos de la historia, pues a unos cuantos kilómetros se encontraban 3 embarcaciones españolas, que comandadas por Cristóbal Colón cambiarían la historia de todas las civilizaciones del continente americano, pues consigo no solo traían riquezas o conocimiento, sino también unas ansias de conquistar este lado del hemisferio. Y entre tantas cosas que impusieron los españoles por la fuerza, estaría su lengua. El sincretismo es el proceso mediante el cual diversas lenguas o formas de pensar se juntan dando origen a una sola. En este caso, tras la conquista de los españoles, hubo un proceso de extirpación que buscaba eliminar todas las idolatrías indígenas, lo que significa que querían eliminar todas las formas de culto que tenían los indígenas hacia sus respectivos dioses. Ahora, no todas terminaron por desaparecer, algunas persistieron hasta el día de hoy, pero para poder sobrevivir tuvieron que mezclarse con las culturas españolas. De esta manera, solo cambiaron su nombre, pero su objetivo siguió siendo el mismo. Tras el descubrimiento de un nuevo continente, a la corona española no se le ocurrió mejor forma de dominar estas tierras que aliarse con el poder de la Iglesia, y de esta forma crear la misión evangelizadora y castellanizadora, justificando sus acciones en la obligación de que todo cristiano debe difundir el evangelio y de combatir el paganismo. Pero por supuesto, esto último no sería fácil, debido a la gran cantidad de idiomas que existían en Mesoamérica. Así que para poder comunicarse los españoles, ordenaron a sus misioneros aprender las lenguas indígenas. Pero, ¿cómo hicieron los misioneros para aprender estas lenguas? Durante la evangelización, los misioneros tuvieron que aprender las lenguas indígenas, para así poder predicar en su propia lengua. Para ello, los misioneros desarrollaron una creatividad con la cual pudieran desarrollar la buena nueva en un modelo más adecuado. Los frailes y sacerdotes fueron los primeros en aprender las lenguas indígenas para así poder formar catecismos, y eso lo hicieron más o menos en el siglo XVI. Para los misioneros, conocer la lengua indígena era la forma más adecuada de llegar al corazón de los indios para así poder tener una forma para lograr evangelizarlos, ya que pues era necesario para ellos. Los jesuitas en particular creían que era necesario que los indios tuvieran una comunidad paralela a los españoles, ya que estos sostenían que podían mantener sus costumbres y sus tradiciones y no era necesario transferir su organización pues de vida. Y así es como de alguna forma los misioneros lograron indianizarse un poco, conociendo sus costumbres, sus comidas y pues los modos de los indígenas. Como bien sabemos, nuestro alfabeto actual cuenta con 26 caracteres, pero hace no mucho, este tenía 28. Y así como ha cambiado en estos pocos años, a lo largo de los tiempos también ha sufrido muchos cambios, pues es claro que las culturas indígenas no ocupaban el alfabeto español, pero entonces, ¿qué utilizaban? ¿Y cómo fue que esto cambió? Las civilizaciones mesoamericanas en un pasado emplearon un sistema de escritura
para registrar distintos sucesos históricos dentro de estas mismas. Un ejemplo de todo esto podría ser la civilización china o mesopotámica, que justamente desarrolló un sistema de escritura independiente de igual forma que las civilizaciones mesoamericanas en su momento. Gracias al empleamiento del sistema alfabético latín del idioma español, se han podido preservar muchísimas escrituras dentro de esta región, como por ejemplo el Popol Vuh dentro del territorio de Guatemala, y evidentemente también se han destruido muchísimos más debido a que dentro de la época de conquista era muy mal visto la escritura indígena debido a que no pensaban que era completamente pura como la de en su momento. Durante la época virreinal, el rey de España ordenó a los españoles a enseñar el castellano a las culturas indígenas. Esto lo logró mediante dos procesos. El primero fue la legislación tanto del rey como de las autoridades de España, y el segundo fue mediante la creación de escuelas. Estas nuevas escuelas utilizaban el método de las escuelas indígenas, que lo que hacían era separar a los niños de sus familiares para educarlos aparte y fomentarles que debían ser los líderes cristianos de sus propias comunidades. A este proceso se le denominó como castellanización. Fue un placer estar con ustedes en este nuevo episodio. Esto fue National Geographic.